Muy bien, pues el tema de hoy estamos yendo en línea con lo que estamos viendo los domingos y ya llevamos 3 domingos en el que estamos estudiando el Sermón del Monte. Estamos estudiando las palabras de Jesús, la enseñanza de Jesús, la ley de Cristo, como el apóstol Pablo le llama a este sermón que abarca 3 capítulos en Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Y bueno, ayer platicábamos tanto en la reunión de la mañana con el pastor Cristóbal como en la reunión del mediodía con un servidor de la luz, la sal y la luz, ¿verdad? Que somos los creyentes. Así que bueno, vamos a pedirle al Señor que nos guíe esta noche y que nos dé palabra para que podamos platicar y conversar acerca de este tema. Gracias te damos, Jesús, por este tiempo. Ponemos en tus manos esta hora de enseñanza y gracias por cada persona que está conectada y que, Padre, realmente tu palabra transforme nuestra vida y seamos ministrados para que entre semana también nosotros podamos ministrar a otras personas. Sea tu Espíritu Santo fortaleciéndonos en nuestro hombre interior para que podamos vencer, Padre, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, eh, las cosas que nos recuerdan que aún estamos en este cuerpo. Padre, y queremos salir victoriosos en esta vida y que cuando tú regreses podamos estar contigo, Señor. Es nuestro mayor anhelo. Te damos gracias, Padre. Bendecimos la vida de Ale Yam, que está atravesando por la enfermedad de COVID, por David Pérez también, por nuestra hermanita Wendy Cap también, Padre, por el hermano eh, Josué Torres también, que necesita recuperación de la operación que le hicieron en el estómago. Pedimos tu manto, tu presencia sobre ellos y bendícelos, Padre, del nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a entrar al tema, sal y luz. Estamos en Mateo capítulo 5 y el versículo de memoria es Mateo 5:16, que dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Bueno, voy a leer la introducción y también vamos a comentar, ¿no? Les recuerdo que los comentarios que vayan poniendo allá en el Facebook, pues los vamos a ir leyendo en la manera de lo posible. A veces me cuesta un poquito de trabajo interactuar con las pantallas acá y ver los comentarios, pero bueno, ustedes pongan los comentarios y vamos a ir compartiéndolos. Dice la introducción: el Sermón del Monte es la escuela de discípulos de Jesús. En él, Cristo nos declara los estándares espirituales que rigen el reino de Dios y cuál debe ser el perfil de comportamiento de los verdaderos discípulos. Pablo le llama la ley de Cristo porque hay un paralelo entre la ley moral de Dios que recibió Moisés en el monte Sinaí con la correcta aplicación de esa misma ley explicada por Cristo también en un monte. Hoy prácticamente cualquier persona que asiste a una iglesia se hace llamar cristiano, pero ¿cómo son los verdaderos discípulos de Jesús? ¿O cómo debemos actuar si queremos serlo? El Sermón del Monte nos dice cómo. Muy bien, estamos en la introducción y bueno, hemos platicado en la iglesia en las 3 últimas semanas acerca de esta excelente exposición de la palabra de Dios que hizo Cristo en el Sermón del Monte, Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, ¿no? Bueno, en este sermón, estudio, Cristo va a definir los aspectos conductuales de un verdadero discípulo. No es un sermón teológico, doctrinal, apologético, etcétera. Es un lineamiento de conducta, de comportamiento de los verdaderos discípulos de Cristo. ¿Ok? Sabemos que hoy prácticamente cualquier persona se hace llamar cristiano, ¿no? Platicábamos en las sesiones anteriores allá en la iglesia que solamente 3 veces aparece en la Biblia la palabra cristiano. Y sin embargo, hoy es el término que se usa en todo el mundo para referirse a los seguidores de Jesús.
Y prácticamente cualquier persona es un cristiano, ¿no? Cualquier persona ya que ande, pues no sé, con cualquier religión, pues es un cristiano y todos se hacen llamar cristianos. Pero el término bíblico que utiliza el Nuevo Testamento para referirse a los verdaderos seguidores de Cristo no es cristiano, es discípulo. La palabra aparece 262 veces en el Nuevo Testamento contra 3 veces de la palabra cristiano. Así que para no confundirnos, realmente somos cristianos. No está mal llamarnos cristianos porque somos cristianos, pero todos los cristianos debemos ser discípulos de Jesús. En otras palabras, solamente aquellos cristianos que sean discípulos de Jesús son los verdaderos cristianos que están caminando con el Señor. Y bueno, ¿cómo lo definimos? ¿Dónde vamos para que tengamos una regla, un parámetro para definir quién sí, quién no? No podemos basarlo esto en una autopercepción, en una especulación, ¿no? O en opiniones subjetivas de cada uno de nosotros, las cuales diferencian en mucho una de la otra. Tiene que haber un estándar, tiene que haber un parámetro que va a definirnos cuál es el perfil del verdadero discípulo, quién sí y quién no. Ese estándar es el Sermón del Monte, es decir, la explicación de Cristo de cómo debemos aplicar correctamente la ley moral de Dios. Por eso, el apóstol Pablo le llama la ley de Cristo, porque hay un paralelismo entre la ley moral de Dios que recibe Moisés en el monte Sinaí, los 10 mandamientos, con la explicación aplicativa y cómo debemos nosotros eh, desempeñarnos para cumplir esa ley que Cristo explicó en el monte. Moisés recibe la ley en el monte, Jesús explica la ley en el monte, en un monte también. Entonces, más adelante vamos a ver que Jesús explica los 10 mandamientos. Jesús explica cómo se debe cumplir la ley. Entonces, el Sermón del Monte viene a ser la escuela de discípulos de Jesús, el perfil de cómo debemos ser los verdaderos discípulos de Jesús. Ahora, si nosotros nos pasamos a nosotros mismos por el perfil de los 10 mandamientos o por el estándar del Sermón del Monte, seguramente vamos a reprobar, vamos a quedar cortos. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros llega a Cristo siendo un discípulo perfeccionado. Todos llegamos a Cristo solamente con el fundamento, con la salvación, es decir, con Cristo Jesús en nuestro corazón. A partir de allá, inicia un proceso de discipulado que va a ser formacional para que en nosotros nazca el carácter de Jesús. Así que el Sermón del Monte va a definirnos, número uno, quiénes son los verdaderos discípulos de Cristo y número dos, cómo deben ser para que los que estamos en ese camino de querer serlo, sepamos cómo y qué es lo que debemos hacer. No hay margen interpretativo. No es como Apocalipsis. Bueno, Apocalipsis, bueno, uno dice, bueno, esto puede ser esto puede ser lo otro. No sé, en Apocalipsis cada quien va a especular, ¿no? ¿Quién es la bestia? ¿Es fulano? ¿Es sotano? ¿Quién es? ¿No? Aquí no. Aquí no hay margen de interpretación. Aquí es explícito. Aquí es completamente claro lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Así que el Sermón del Monte viene a ser el set de enseñanzas básicas conductuales de Cristo para definir a los verdaderos discípulos de Jesús. Y eso es lo que vamos a estar estudiando, bueno, el resto del año. No sé si nos lleve más tiempo, pero ya llevamos 3 semanas y vamos todavía ni siquiera a la mitad del primer capítulo. Son 3 capítulos. Muy bien. Vamos entonces a la enseñanza, al texto. Muy bien, vamos al punto número 1. Vamos al punto número 1. Dice, ¿qué nos dice Pablo en Gálatas 6:2? Que deben cumplir los creyentes del nuevo pacto. Bueno, este no lo puse en mis notas, pero lo voy a buscar en mi Biblia. Gálatas 6:2. Yo se lo voy a leer. Gálatas 6:2. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice? Dice, sobre
sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que nosotros nos ayudemos mutuamente, sobrellevemos, ¿no? En el contexto, está hablando de arrepentimiento, está hablando de autoprobarse a uno mismo, ¿ok? Y nos está hablando de la ley de Cristo. También el apóstol Pablo en otros pasajes hace referencia a la ley de Cristo. Así que en la primera pregunta, la respuesta es la ley de Cristo. ¿Qué nos dice Pablo en Gálatas 6:2? Que debemos cumplir los creyentes del nuevo pacto. La ley de Cristo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto entonces? No hay ninguna parte en la Biblia donde veamos que Cristo reciba otro decálogo, otras tablas diferentes a las de Moisés. O que Cristo nos diga, bueno chicos, ya las tablas de Moisés caducaron, ya olvídense de los 10 mandamientos, ahora van estos otros 10. No hay nada de eso. ¿Qué es la ley de Cristo? Bueno, básicamente es la explicación práctica aplicativa de los mandamientos morales de Dios entregados a Moisés en el monte Sinaí, cuando Jesús lo explica en el Sermón del Monte. Eso es la ley de Cristo. Somos llamados, por supuesto, a cumplir la ley de Cristo. No estamos llamados a cumplir el sacerdocio levítico que ya caducó con la venida de Cristo. Pero no han caducado los mandamientos morales, las leyes morales de Dios que definen lo correcto y lo incorrecto, el parámetro universal para que no estemos en un mundo relativista donde cada quien defina lo que es bueno o malo para sí mismo y nos atropellemos unos a otros. No, hay un estándar, hay un parámetro universal que es la ley moral de Dios. Y Cristo en el Sermón del Monte nos explica cómo se cumple ese parámetro. ¿Ok? Muy bien. Dice también en el texto de abajo, la ley de Cristo es la aplicación práctica de la ley moral de Dios que enseñó Jesús en el Sermón del Monte. No se trata de teología o doctrina, sino de conducta, comportamiento y obediencia. Esto es muy importante entenderlo, porque no se está refiriendo a aspectos teológicos, doctrinales o filosóficos o poéticos, como pudiera ser los salmos o proverbios o eclesiastés o cantares. Se está refiriendo a asuntos prácticos, conductuales, de comportamiento, de obediencia, de practicidad. La ley de Cristo nos invita a caminar en un estándar. Por eso Jesús más adelante, lo vamos a ver en el estudio, Jesús dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que hacía el judío? Bueno, no voy a matar, pero Jesús dice, pero yo les digo que todo aquel que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Fíjense cómo Jesús nos va a dar en el Sermón del Monte la correcta aplicación de la ley moral de Dios. No es que está subiendo el estándar. No es que está diciendo, bueno, es que antes era matar y ahora con que te pelees con tu hermano ya es pecado. No. Jesús nos está explicando la realidad del estándar divino. Por ejemplo, en otra parte dice, no cometerás adulterio. Bueno, en nuestra mente, ¿qué es el adulterio? Subirnos a la cama con otra persona, ¿no? Y tener relaciones sexuales. Eso es adulterio. Y sí es adulterio, pero Jesús dice, ahí no empieza el adulterio. El adulterio empieza con una mirada. El adulterio empieza con un coqueteo. El adulterio empieza con un mensajito. Entonces, cuando alguien dice, pastor, caí en adulterio, Dios le dice, no, tienes 2 años viviendo en adulterio porque te has metido a un pantano, a arenas movedizas espirituales desde hace 2 años y el acto sexual nada más fue la culminación de ese pecado. Pero realmente tienes mucho tiempo estando allá. Por eso el Sermón del Monte nos explica cómo se cumplen los mandamientos de Dios y somos llamados, la ley no es para justificación, pero sí es para santificación,
somos llamados a sujetarnos a un estándar. No es posible que el creyente sea como el incrédulo, que viva bajo preceptos intuitivos, bajo sentimientos espiritualistas. No, el creyente tiene que estar sujeto a un estándar. Sienta o no sienta, sujétese a un estándar. ¿Ok? Nirva nos hace un comentario, dice, el Sermón del Monte es el plano que nos muestra cómo es Cristo para que nosotros lleguemos a ser a su altura y ser verdadero reflejo de Él y discípulos reales de Él. Muy bien, es una buena definición. El apóstol, ya estoy profetizando. El pastor Raúl dice, no se trata de teología o doctrina, sino de conducta, comportamiento y obediencia. Claro que sí, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Según Mateo 5:1, quienes estuvieron presentes en ese sermón, dice, bueno, acá sí lo tengo, aquí está. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él, ¿quiénes? Sus discípulos, ¿verdad? Sus discípulos. Entonces, la respuesta es del inciso A. ¿Quiénes estuvieron presentes en este sermón? Inciso A, estuvieron sus discípulos. Inciso B, no estuvieron la multitud. Acá vemos una gran diferencia. ¿Ok? Tenemos las multitudes, miles de personas, seguidores eufóricos, gente alegre, gente que vitorea a Jesús, gente que brinca, que danza, que remolinea, que llora, grito de júbilo, grito de alabanza, gloria a Dios. Bueno, las multitudes, ¿no? Miles de personas que comen, que Cristo les da de comer, ¿no? Los siguen en los barcos. Wow, tremendo. Multitudes. Pero acá vemos la diferencia con los discípulos. Hoy igual tenemos grandes multitudes de personas que se congregan en las iglesias, pero no todos son discípulos genuinos. Es la diferencia entre discípulo y feligrés. El feligrés está porque Cristo le da cosas buenas, Cristo le da ánimo, Cristo le sana el matrimonio, Cristo le sana la vida, Cristo le da cosas buenas. Y seríamos hipócritas, hermanos, si no todos reconociéramos que sí estamos todos porque Cristo nos da cosas buenas. Por supuesto que sí, pero más allá de eso, también tiene que haber amor. También tiene que haber amor. Amor por Jesús, amor por Dios, amor por la justicia. Y aquí es donde no todos están dispuestos a pagar el precio. Cuando hablamos de un concierto de alabanza, qué lindo, ¿no? Y cómo nuestra iglesia se ha llenado, qué lindo la gente danzando, ¿no? Las familias y afuera se vende la comida, el pozole, todos comiendo, ¿no? O sea, estamos hablando de multitudes. Pero cuando hablamos de hacer limpieza, cuando hablamos de ayuno, cuando hablamos de oración, pues son pocas personas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Que los discípulos, vemos acá, que los discípulos suben al monte y las multitudes no suben al monte, las multitudes se quedan, ¿verdad? Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. ¿Ok? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Ok, vamos al punto número 3. Jesús inicia del verso 3 al 12 con las bienaventuranzas que nos definen cómo debe ser el carácter y la conducta de un verdadero discípulo. ¿Cuáles son? Bueno, tenemos 9 espacios, aunque, bueno, algunos opinan que solo hay 8, que la 8 y la 9 son la misma, que, bueno, pudiera ser válido, ¿ok? Pero pues son 9 veces que Cristo dice bienaventurados. Voy a leer el texto de abajo y ahorita escribimos en las líneas lo que va. Dice, las bienaventuranzas son 9 características mayormente incómodas que pasan los verdaderos discípulos de Jesús. Aunque en muchas de ellas se experimenta dolor y rechazo, Jesús nos enseña que es muy bueno atravesarlas.
La palabra viene del griego makaria, que significa digno de ser grandemente felicitado, digno de ser ovacionado por un estadio entero. Y el ejemplo que yo he puesto en las reuniones de domingo es, bueno, cuando entra un maratonista, ¿no? A un estadio, ¿no? Imaginemos ese maratón de 42 kilómetros, ¿no? O de 50 kilómetros, corriendo allá en un país donde el país organizador de las Olimpiadas, ¿no? ¿Cómo se pondría el estadio si el primero, segundo y tercer lugar de los maratonistas pertenecen al país organizador? ¡Wow! Sería una algarabía, una fiesta, brincos de júbilo, gente gritando, gente llorando, gente alucinada en todos los periódicos. Bueno, eso es bienaventurado. ¡Wow! Bienaventurado significa digno de ser grandemente ovacionado. Y bueno, Jesús nos presenta 9 bienaventuranzas que pudieran parecer negativas en su momento, o el mundo pudiera no querer pasar por esas cosas, pero Jesús nos dice, mis verdaderos discípulos van a pasar por acá. Y cuando pasen por acá, en los cielos van a ser grandemente ovacionados. ¡Wow! Así que Jesús nos anima y Él nos presenta este perfil que, bueno, yo comentaba ayer en la reunión. Permítame tomar un poquito de café. Y gracias a Margarita por el set de tazas que me regaló el otro día. Están muy prácticas. Entonces, eh, aquí podemos ver, yo decía ayer, que esto yo lo descubrí predicando. Yo no lo descubrí mientras estudiaba, mientras preparaba mi sermón. Estaba yo en el púlpito y allá me cae el 20, ¿no? Al ver que hay una progresión en las bienaventuranzas. Es como Jesús va, digamos, incrementalmente, ¿no? Todo empieza con los pobres en espíritu, que sería la primera línea. Los pobres en espíritu. Aquí vamos a ponerlo, déjame voltear acá esto, aquí está. Primera línea, los pobres en espíritu. ¿Quiénes son estos? Los que reconocen su necesidad de Dios, los que estando conscientes de su condición espiritual, buscan con ahínco a Dios en cada momento, se emocionan por lo que encuentran y no se separan de Él, están hambrientos. Estos son los pobres, los mendigos en espíritu. Entonces, esta es la primera bienaventuranza. El que es pobre en espíritu va a pasar al segundo nivel. ¿Cuáles son? Los que lloran. ¿Quiénes son los que lloran? Los que pasan procesos formativos, dolorosos, correctivos, de arrepentimiento, disciplinarios. Ellos, sus lágrimas son preciosas. Al principio van a llorar por ellos mismos, van a llorar por sus pecados, van a llorar porque ellos han defraudado a Dios y a mucha gente. No es fácil tener un encuentro con uno mismo, pero cuando uno se encuentra con uno mismo y puede arrepentirse, van a haber lágrimas. Como dice la Biblia, que el apóstol Pedro salió y lloró amargamente cuando negó al Señor. Pero también hay una segunda categoría de lágrimas para estos, cuando lloramos por terceras personas, cuando la compasión nos llena el corazón y podemos dar nuestra vida por las terceras personas, por otras personas. Entonces, los pobres en espíritu van a llorar, pero no de las lágrimas de la telenovela, ¿no? Sino que son las lágrimas de arrepentimiento y de amor hacia Dios. Los que lloran, ¿por qué lloran? Porque están en procesos de mansedumbre, es decir, los procesos dolorosos son amansaderas. Pasar por un divorcio no es fácil, pasar por una enfermedad no es fácil. Yo recuerdo a Arturo Esparza. Arturo Esparza es uno antes y después de su proceso cuando se enfermó de COVID, sufrió la pérdida de miembros de su familia.
es completamente otra persona. Él era uno antes y otra persona después. Ha sido amansado, ha sido procesado, los mansos. Entonces vemos una progresión. Uno empieza buscando, uno empieza llorando, viene la mansedumbre y luego viene la justicia. Juntamente con esto, uno empieza a amar la justicia. Al amar la justicia, nosotros vamos a ser celosos por el Señor, celosos por lo correcto. Nos va a enojar el pecado porque ya lo sufrimos. Nos va a enojar que alguien mienta porque ya sufrimos eso. Y entonces vamos a intervenir. Los que tienen hambre y sed de justicia intervienen en una injusticia, van a meterse, no pueden quedarse callados. Y entonces eso va a hacer que ellos quieran intervenir. Luego vienen los misericordiosos. ¿Por qué Jesús los pone acá? Porque después de tener hambre y sed de justicia, después de haber sido amansados y amar la justicia, necesitamos misericordia. Porque si solamente tenemos hambre y sed de justicia, pudiéramos llegar a ser unos tremendos fariseos legalistas. O pudiéramos empezar a lastimar gente. Entonces, tenemos amor por la justicia y confrontamos el pecado, pero si no hay misericordia, vamos a querer destruir a la persona. Y tampoco es el propósito de Dios. El propósito de Dios es sí que confrontemos el pecado, pero como dice el libro de Hebreos, que lo cojo sea sanado y que no se salga del camino. Que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ese es el objetivo. Entonces, cuando tenemos hambre y sed de justicia, pero no hay misericordia, desechamos a la persona por completo, ya no la queremos ver. Pero cuando hay hambre y sed de justicia y hay misericordia, confrontamos el pecado de la persona, pero le decimos a la persona, vente, te ayudo a salir adelante. Por eso es necesaria la misericordia. Luego nos habla de los del limpio corazón. ¿Quiénes son estos? Los que perdonan. Por eso esto viene después de la misericordia. El misericordioso perdona, da otra oportunidad. Son los del limpio corazón. Cuando hay genuino arrepentimiento, hay perdón. Y entonces uno tiene limpio el corazón. Ellos verán a Dios. Y luego, para no irnos del otro extremo, Jesús nos pone acá a los pacificadores, que son las personas que van a tratar las cosas para resolverlas. Hablábamos de la diferencia entre pacifista y pacificador. Un pacifista es aquel que va a ignorar el problema, va a ser como el avestruz que mete su cabeza en el hueco, hace como que no pasa nada. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Todo bien en tu vida? Sí, todo bien, sonrisa, pero adentro le está torciendo el corazón. El pacifista no soluciona los problemas, solo los posterga y por lo general, cuando estallan, están engrandecidos los problemas. Si usted tiene una situación que no ha resuelto, le voy a decir algo, el tiempo está incrementando el problema. Es lo único que está pasando. Y cuando el día de mañana usted quiera solucionarlo, va a estar 10 veces más grande de lo que está hoy. Usted tiene que ir hoy con la persona, ser honesto, abrir el corazón y decirle, hermano, hermana, lo que dijiste me lastimó, pero quiero que sepas que yo te perdono en el nombre de Jesús. Por eso los pacificadores son los que se sientan a resolver el problema para buscar la genuina paz. Un pacificador. A mí me da mucho coraje, y perdón que lo diga, porque a mi esposa no le diga que yo me meta en política cuando predico, pero me da coraje, la verdad. Me da coraje. Pero, por ejemplo, cuando yo veo lo que está pasando en Cuba, a mí me da un coraje tremendo. Porque ¿qué es Cuba? Es un lugar que gente que está prisionera de un régimen. Y cuando los políticos hablan, no, que los cubanos, eso a mí me molesta, hermano. Yo abogo por una intervención militar en países que no pueden liberarse a sí mismos. Pero bueno,
Ahí entra lo políticamente correcto, no, Venezuela le está yendo a la patada a todos, pero nadie hace nada y que ellos lo resuelvan. No pueden, los cubanos no pueden resolver sus problemas. Los venezolanos no pueden porque son rehenes. Es como que estemos nosotros, esté usted en su casa y escucha que están golpeando a la vecina por su esposo. Y la vecina está gritando. Y usted diga, bueno, que los vecinos resuelvan sus problemas. Voy a orar por el vecino, voy a orar por los vecinos. No, hermano. Usted tiene que tumbar la puerta. Busque un bate, busque a otros vecinos y tumben la puerta. Llamen a la policía. El pacificador va a intervenir. El pacificador va a ir a la guerra para que haya verdadera paz. Esos son los pacificadores. Por eso vienen después de los de limpio corazón, porque Jesús se asegura de que no sean personas que están buscando como pretexto hacer pleito, ¿no? Luego habla de los que padecen persecución. ¿Por qué vienen después? Porque los pacificadores van a meterse en problemas. Porque los pacificadores van a tocar nervios. Los pacificadores van a mover el avispero para que haya verdadera paz y entonces van a padecer persecución. Y por último están los que son vituperados. Acá están. ¿Qué es ser vituperado? Bueno, es que le digan un montón de cosas. Dice, toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Esta palabra, alegrarse, la busqué el otro día a ver, déjeme la busco, acá la tengo. Alegrarse. Ahora le digo qué palabra griega es. Esa palabra es una palabra muy, muy tremenda. Nada más está cargando acá mi diccionario. Ok, gozaos y alegraos. Alegraos es la palabra aligao, no, agaliao. Lo que dice el diccionario Strong, brincar de alegría, exaltar, excederse en alegría, regocijo con exceso. O sea, caer, hermanos, caer en un regocijo incluso de ridiculez, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno saca la lotería, grita, brinca, abraza a la gente, le da besos a la gente? Cae en una alegría de ridiculez. Eso significa alegraos, alegraos. Qué tremendo está lo que Jesús nos está diciendo en este pasaje. Nirva comenta, eso me confrontó mucho ayer al hablar de la misericordia y el ser pacificador, porque no puedes ser parte aún de oídos de lo que no es correcto. Sí, sí, sí. Yo batallé muchísimo con esto en mi vida, la verdad. Yo era un tremendo pacifista de primera. Yo era un pacifista de primera. No entendía la diferencia. Yo era muy amor y paz, todos pórtense bien, besitos a todos, linda noche a todos y cero confrontación. Me costó trabajo, me cuesta trabajo hoy en día, pero sé que eso solamente hace que los problemas crezcan. Con dolor lo aprendí. Ahí sí le puedo decir, aprendí por consecuencia, no por obediencia. Porque cuando nosotros veíamos cosas y preferíamos no tratarlas, veía errores en ciertas personas de mi equipo ministerial, yo decía, no, ¿para qué le digo? No quiero ser incómodo. Y en el 2014 nos estalla la bomba, la iglesia se divide en tres fracciones, ¿no? Y bueno, uno aprende, hermanos, uno aprende a que ya no debe dejar que pase el tiempo y tratar los asuntos. El pacifismo es solamente es postergar la solución del problema. Pero el problema acá es que cuando el tiempo pasa, el problema siempre crece,
siempre es más grave. Entonces primero se tenía que pelear con una hormiga, luego se tenía que pelear con un perro, luego con un caballo y luego con un elefante se va a tener que pelear. Entonces el problema va creciendo. Tenemos que tratar los asuntos, tenemos que hablar con madurez con la gente, tenemos que venir al líder que nos ofendió, tenemos que hablarlo. Gálatas 6:1 nos da el parámetro con espíritu de mansedumbre, pero bueno, no es el tema, no es el tema, pero lo comentamos. Punto número 4. ¿Qué son los verdaderos discípulos de Jesús según el verso 13? El verso 13 dice, a ver, voy a ponerlo en pantalla, aquí está, verso 13. Nada más déjenme checar, ok, verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esto que está acá, es una amonestación profética del Señor a nosotros cuando no hacemos nada, cuando no somos sal, cuando no afectamos la sociedad. Es decir, ustedes los cristianos le dan sabor a la tierra, afectan la tierra, oxidan la tierra. Pero si ustedes no hacen nada, la tierra no es salada. Entonces ustedes, por no afectar la sociedad, serán echados fuera y pisoteados, ridiculizados por los hombres. Fíjese que esta es una historia que escuché una vez, ¿no? Que en una pequeña ciudad en Estados Unidos había un pastor que tenía una pequeña iglesia donde iban 60, 70 personas, ¿no? Y en esa ciudad llegó el líder de una secta y puso una sucursal de una falsa religión. Y mucha gente de la ciudad empezó a ir a esa iglesia y se llenó esa iglesia. Y el pastor fue a confrontar a este hombre, le dice, oye, bueno, ¿tú por qué estás haciendo esto? Estás mintiéndole a la gente, le estás robando el dinero, ¿por qué haces esto? Y el líder de la secta le dijo, porque yo predico la mentira con tal fervor como si fuera verdad. Pero tú predicas la verdad con tanta pusilanimidad como si fuese mentira. No crees lo que predicas, le dijo el líder de la secta, le dijo al pastor. Y entonces uno es pisoteado, uno es desacreditado. Tenemos el mensaje, predicamos la verdad, allá afuera se están casando hombres con hombres, mujeres con mujeres, y nosotros tenemos la verdad, pero no estamos siendo sal, no estamos afectando. Bueno, sí lo estamos haciendo individualmente, claro, pero como corporatividad, el cuerpo de Cristo nos falta. Por eso dice Jesús que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En otras palabras, una iglesia verdadera no va a ser irrelevante. Una iglesia con discípulos, una iglesia con convicciones, no va a pasar desapercibida. No va a ser una religioncita por allá. No, va a afectar. Se va a ganar la antipatía de ciertos grupos, se va a ganar el rechazo de ciertos grupos y va a ser atacada, pero en términos generales va a ser sal, va a ser luz para que miles de personas vengan al conocimiento de la verdad. Así que eso significa ser sal. Por eso dice la sal de qué. La sal, no dice solo la sal. ¿La sal de qué? La sal de la tierra. ¿Por qué? ¿Qué es la tierra? La sociedad. ¿Cree que Yucatán necesita sal, hermanos? Yucatán necesita sal. Nuestra sociedad necesita sal. Necesita jóvenes que estén debatiendo en redes sociales de temas, ideología de género, feminismo,
humanismo, se necesitan jóvenes debatiendo en las redes sociales, eso es sal. Mover el avispero, hermanos, eso es sal. Anhelamos. Bueno, yo salgo en redes sociales, pero yo soy un pastor. Y el pastor, la gente dice, bueno, él es pastor, él lo dice porque es pastor. Pero cuando hay un joven estudiante que se para con convicciones y dice esto, esto y esto y esto, y empieza a ser atacado y se abren temas de debate, allá hay sal. Allá hay sal. Mire lo que dice abajo. Jesús compara la acción de los discípulos en el mundo con las propiedades químicas de la sal. Sabemos que la sal, número 1, le da sabor a las comidas insípidas. Número 2, es corrosiva con los metales. Número 3, es un desinfectante natural. Y número 4, es conservadora. Vamos a utilizar estas 4 propiedades de la sal para hacer una comparación con la vida de los verdaderos discípulos. Hay más propiedades, ¿verdad? Pero vamos a utilizar estas 4, ¿ok? Muy bien. Dice entonces la palabra, punto número 5. ¿Cuál cree que es la aplicación práctica de las 4 características de la sal con los discípulos? ¿Ok? Número 1, le da sabor a las comidas insípidas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es palabra, es doctrina, es argumentación. Dice la Biblia que nuestra palabra esté sazonada con sal, de modo que los no creyentes nos escuchen y digan, oye, este cuate tiene razón. A ver, cállense todos, quiero escuchar lo que está opinando él, porque lo que dice me hace sentido. Lo que dice como que tiene la razón. Y entonces empieza un interés, una argumentación. Oye, ¿y tú qué opinas de esto? Oye, ¿por qué la Biblia dice esto? Oye, ¿por qué la ciencia dice esto? Y entonces usted, con una sazón de sal en sus palabras, con una correcta, el empleo correcto de palabras, de argumentaciones racionales y convincentes, usted presenta la verdad de una manera elegante, que la gente diga, wow, tremendo. Y nos ha pasado a mi esposa y a mí que estamos a veces en una boda, en algún lugar, ya ve que nos sientan en mesas donde, bueno, perdón, en sillas donde nos ponen en mesas con gente que no conocemos. Y normalmente, hola, buenas noches, ay, bonito clima, y empezamos a platicar de cosas superfluas, pero llega un momento donde hay una plática y entramos a temas y empieza un tema y luego entra la otra persona y entra la otra persona. La palabra sazonada con sal. Entonces, ¿qué significa la primer propiedad química de la sal? Que dice, le da sabor a las comidas, significa palabra sazonada. Se pueden poner varias cosas en la primera línea. Palabra sazonada, doctrina, argumentación, apología, que usa el apóstol Pedro en primera de Pedro 3:15, que estemos dispuestos y preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Apología, defensa, elegancia, palabras bien utilizadas. Es eso ser sal. Segunda propiedad de la sal, es corrosiva con los metales, ¿verdad? La sal, sabemos que todos los metales que están en la playa no aguantan mucho tiempo. Los autos, las rejas de las casas que están allí en la costa, no aguantan por la salinidad que hay en el ambiente. La sal es corrosiva. Acá vamos a decir, el creyente verdadero es confrontacional con el pecado. Hay que ser corrosivos, hermano, con la sociedad humanista y relativista que estamos hoy viviendo. Nos ha tocado en Prodemefa ser corrosivos, señalar algunas cositas.
Nosotros hemos confrontado personas que han llegado de manera inapropiada a la casa hogar. Y alguno diría, oye, pastor, pues no deberíamos evangelizarlos y ganarlos para Cristo. Sí, pero cuando hay pecado hay que ser corrosivo. Cuando hay soberbia hay que ser corrosivo con el pecado. Hemos corrido gente que llega en condiciones inapropiadas o con actitudes inapropiadas a la casa hogar. Somos corrosivos con ellos. Somos confrontacionales con ellos. Nosotros tenemos que ser corrosivos con la dureza del corazón del hombre, con la soberbia, con la prepotencia. Entonces, eso significa ser confrontacional con el pecado y con la injusticia de la sociedad. Punto número 3. Tercera propiedad, es un desinfectante natural. Este sería, digamos, la contraparte de la segunda propiedad. Si en la segunda propiedad somos corrosivos y confrontacionales con el pecado, y si hay arrepentimiento, en la tercera propiedad restauramos, levantamos. Han habido padres con actitudes incorrectas que vienen a ver a sus hijos de la casa hogar y yo los he echado de la iglesia. Pero luego hay una actitud correcta de arrepentimiento y los recibimos con amor. Por eso dice acá que es un desinfectante natural. Es decir, cuando hay arrepentimiento, hay gracia también. ¿Mm? No de gracia, si no hay arrepentimiento, porque no está actuando como verdadero hijo de Dios. Se da gracia solo cuando hay arrepentimiento. Cuando no hay arrepentimiento, solamente hay confrontación. No hay dulzura, no hay amiguis, no hay comadre, compadre. Cuando no hay arrepentimiento, hay confrontación. Cuando hay arrepentimiento, hay abrazo, hay gracia, te recibo, aquí estoy. Eso significa ser desinfectante. La sal es un desinfectante natural. Y en cuarto lugar, la sal, dice acá, es conservadora. ¿Cómo se ha utilizado mal este término en los últimos tiempos, no? Conservadora. Aquí estamos hablando de valores, valores cristianos. Sea conservador en sus valores. Aunque usted sea moderno en sus formas, bueno, yo predico con un iPad, predico ahora en redes sociales, somos modernos en nuestras formas, mas somos conservadores en nuestros valores, en nuestros cimientos, en nuestra doctrina, en nuestra verdad. Ahí somos conservadores. Y la sal es conservadora. Entonces, eso significa ser sal. Punto número 6, ¿qué son los verdaderos discípulos de Jesús? Según los versos 14 al 16, con esto vamos a ir finalizando, perdón. Dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La respuesta obvia es esta. Somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo. Y aquí está hablando Cristo de reflejo, de reflejar la luz de Cristo. Esto es lo que decía, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, un cajón, sino sobre el candelero. Aquí estamos hablando de liderazgo. Y alumbra a todos los que están en casa. ¿Qué es esto? Influencia. Por eso, mientras su luz aumente, su liderazgo va a subir y su influencia va a crecer. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Aquí vemos lo que es la luz. Buenas obras
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a entender qué es la luz en este contexto. Dice, en este contexto, la luz de Cristo es la obra interior del Espíritu en nuestra vida que viene como resultado de la obediencia del creyente. Vamos a darle seguimiento, ¿ok? Sígame esta línea de pensamiento. La luz es la obra del Espíritu Santo, porque dice la Biblia que Cristo es la luz verdadera que vino al mundo. Entonces, la luz es la vida de Dios, la obra del Espíritu Santo en el interior del creyente que aumenta por la obediencia del creyente. Cuando usted obedece, usted amplía esa luz. Mientras más obedece usted, usted más es luz. Así que es una obra del Espíritu Santo, sí. La luz es de Cristo, sí, no es suya. Pero esta se intensifica o disminuye de acuerdo a la obediencia suya. Ok, sígame la línea de pensamiento. Y se manifiesta en una vida agradable a Dios y beneficiosa para los hombres. Es decir, esa luz interior, esa luz del Espíritu Santo, esa luz de Cristo que está en usted ya, a través de la obediencia va a manifestar la gloria de Dios y el resultado de esa luz en usted, el resultado va a ser una vida agradable a Dios. Y cualquier vida agradable a Dios, puesto que está cumpliendo los mandamientos de Dios de manera indirecta o decir de rebote, va a ser beneficiosa para el resto de los hombres. A usted le conviene que yo ame a Dios. A usted le conviene que yo tema a Dios. A usted le conviene que yo guarde los mandamientos de Dios. A mí me conviene que usted tema a Dios, que usted guarde los mandamientos de Dios. Yo sé que no lo va a hacer por mí. Usted no me va a robar porque me ame o no me ame. A mí, usted no me va a robar porque ama a Dios. Yo no le voy a robar, no porque lo merezca o no lo merezca. Yo no le voy a robar porque amo a Dios. Así que el amor de Dios va a resultar de manera indirecta en beneficio de los demás. Esa es la luz de Cristo, que cuando yo amo a Dios, yo beneficio a mis vecinos, porque amo a Dios. Yo los beneficio, los amo a ellos también. Mi amor a Dios le beneficia a usted. Esa es la verdadera luz que sale del creyente para beneficio de las personas. ¿Y qué va a decir la gente? Wow, va a glorificar a Dios, a nuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que dice el resto del texto. Cristo es la luz verdadera que vino al mundo, por lo tanto, la luz que hay en nosotros es la luz de Cristo. No se trata de nuestros talentos o nobles sentimientos, sino de cuánto hemos permitido a esa luz salir y alumbrar a otros. Si la luz de Cristo es la que reflejamos, la gente glorificará al Padre y no a nosotros, seguirán a Cristo y no a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Tremendo. Tremendo. Yo quiero ser un instrumento en las manos de Cristo y que la luz que Él puso en mí alumbre a mucha gente. Mientras más haya luz en mí, bueno, Cristo va a ponerme más en un candelero más alto, ¿no cree? Porque el propósito de la luz es alumbrar. Ahora, si nos vamos del otro lado y hablamos del aspecto negativo, tal vez no le guste lo que voy a decir, pero lo voy a decir igual. ¿Qué pasa si está fallando el foco? ¿Mm? Lo va a cambiar. No puede haber un foco malo en un cuarto porque no está cumpliendo la función. Entonces usted se sube a una silla, quita el foco y pone uno bueno. Lo mismo sucede en el liderazgo. Cuando el liderazgo no está dando la luz, hay que cambiarlo para que los de abajo sean beneficiados. Le dije que no le iba a gustar. Wow, hasta yo temo, hermano. Hasta yo, créame que yo también temo.
Dice Nirva, reflejo de Jesús en todas nuestras acciones y en nuestra vida al vivirla de acuerdo a la verdad de Dios. Muy bien, vamos entonces a la conclusión. Vamos a la conclusión. Y voy a acercarla tantito para que la podamos ver mejor. Ok, aquí estamos. Bueno, dice el candelero. Ya se imagina cómo es la conclusión. Dice, nadie enciende una luz y la pone debajo de un cajón, que es lo que significa almud, ¿verdad? Sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. La luz es el reflejo del carácter de Cristo en nuestra vida y el candelero es el liderazgo, es lo que le decía. El candelero es el liderazgo. ¿Mm? El liderazgo es influencia y posición. Ambas cosas. Ambas cosas. Muchos líderes dicen, no, yo no estoy acá por posición, pero Cristo le dice, bueno, para mí sí. La posición es importante. Porque si usted tiene influencia, también, juntamente con esa influencia, debe tener posición. Porque si usted tiene influencia y no tiene posición, entonces ponemos la luz debajo del almud. No, el liderazgo de la iglesia debe ver a los hermanos, los que tienen más influencia, más posición, más testimonio, más fidelidad, más amor. Ellos deben estar arriba, porque ellos tienen más influencia, posición e influencia. Ambas cosas son importantes. El liderazgo es influencia y posición. Ambas cosas son necesarias y se puede desarrollar en dos ámbitos, el mundo y la iglesia. Hay llamados eclesiásticos, hermanos, y hay llamados seculares, ¿ok? Usted puede tener un llamado de pastor, profeta, misionero, maestro, o puede tener un llamado político, por ejemplo, o usted puede ser un científico, por ejemplo, o usted puede ser subido en una posición de liderazgo en su trabajo, en su empresa, en su escuela. A lo mejor usted es un gran maestro de química, ¿no? Y estudia en una universidad y de repente le hacen allá el director de la carrera, ¿no? Usted subió a una posición de mayor influencia. Le pusieron en el candelero. No le pusieron debajo del almud, le pusieron en el candelero. ¿Por qué? Por su luz. Por su luz. No porque usted es compadre del director, no porque es amigocho del pastor. Por su luz, usted es puesto en el candelero. Dios nos promoverá a posiciones de influencia, ya sea en el mundo o en la iglesia, en la medida que vayamos mostrando la luz de Jesús en nuestra vida. Pero el propósito de estas posiciones es alumbrar. Ese es el propósito. Alumbrar. Si yo subo allá y dejo de alumbrar, pues vuelvo a bajar. El propósito es alumbrar, influenciar a mayor número de personas para que el Padre sea glorificado. Nunca jale a la gente a sí mismo, nunca cree dependencia en sus discípulos. Ame a Dios y enséñeles a ellos a hacer lo mismo. Y el verso de memoria dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Angelita Benítez comenta, tiene que haber antes que la posición amor, si no, no habrá influencia, no hay modelo a seguir. Exactamente. Primero es, antes de la posición, por supuesto, como dice Ángeles, está la fidelidad, está el amor, está los avances, los resultados, el testimonio antes. Y como resultado de esa luz, entonces, usted pone en el candelero esa luz. El candelero es la posición. El candelero es el liderazgo. Pastora Leti comenta, wow, qué buen ejemplo el del foco. No vaya a empezar a cambiar focos allá en su iglesia, hermana, por favor. Bueno, sí, cámbielos, que estén fundidos, cámbielos. Es broma, estoy bromeando.
Wow, qué buen ejemplo lo del foco, dice la pastora Leti. Y una verdad tan perfecta, tan dolorosa, pero no podemos permitir que se alumbre a medias porque estorbamos la luz del Espíritu Santo. Qué fuerte. Sí, le digo, hasta yo temo, hasta yo temo, porque mi mayor pesadilla es que el día de mañana el llamado que Dios me dio a mí sea reemplazado por otra persona y que me diga, Carlos, tú, como sucedió con Saúl y con David, ¿no? Saúl tiene el llamado, Saúl pierde el llamado y es reemplazado. El profeta Samuel le dice, tú has sido desechado para que no seas rey, Dios ha escogido a otro mejor que tú. Uy, uy, uy. Mi peor pesadilla, hermanos, mi peor pesadilla. Así que vamos a cooperar con el Espíritu Santo, vamos a ser fieles al Señor, vamos a ser humildes, vamos a ser pobres en espíritu, mansos, vamos a llorar, vamos a ser misericordiosos, vamos a amar la justicia, vamos a ser pacificadores, vamos a tener limpio corazón y padezcamos persecución, pero que no nos quiten la luz, que no nos quiten la salinidad, que no perdamos la influencia en la que Dios nos está poniendo. Amén. Dura es esta palabra, como dijo Pedro. Dura es esta palabra. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por esta palabra. Te pido que todo este estudio tan tremendo que estamos teniendo del Sermón del Monte, la ley de Cristo, nos ayude a levantarnos y a tomar nuestra responsabilidad individual en tu reino y contribuir para el avance del mismo, Padre, y que podamos ser fieles a ti, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por conectarse. Nos vemos el miércoles a la cuarta parte de la serie La Iglesia que Jesús nos dejó. Vamos a hablar del consejo de Jetro a Moisés y cómo Jesús capitaliza ese consejo para una mayor incremento y bases de la iglesia. Y el jueves iniciamos nuestro estudio expositivo de la Epístola de Santiago. Va a estar tremendo. Así que les recomiendo que estén presentes o si no, que lo vean diferido en mi canal de YouTube, Pastor Carlos Cruz. Denle clic allá a suscribirse y a la campanita para que yo pase de los 200 suscriptores. Un abrazo, hermanos. Bendiciones a todos y buenas noches. Bye, bye.